El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. También los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso esta parábola. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para robarle su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá llevarse todo lo que hay en la casa. Créanme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por el corro, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. En este domingo 10 del tiempo ordinario, hemos visto cómo la iglesia nos alecciona en la primera lectura, trayéndonos el pecado de Adán y Eva, que le echan mano al árbol del bien y del mal, es decir, se meten a decir qué cosa es lo bueno, qué cosa es lo malo. Han pecado poniéndose en el lugar de Dios, porque el bien es bien, aunque a mí no me convenga. Y desde que pecan, se esconden. Dios los llama: Adán, ¿dónde estás? Siempre Dios es el que nos llama y nos pregunta: ¿dónde estás? ¿En qué pie tú estás parado? Vivimos tal vez atolondrados y necesitamos que Dios se nos acerque y nos diga: ¿dónde estás? ¿Y qué sucede? Que Adán le echa la culpa a la mujer, porque el pecado, la maldad dividen. Nada divide como la maldad. Y Eva le echa la culpa a la serpiente, no asume la responsabilidad. Eso es tal vez una de las grandes fuentes de la maldad, no asumir nuestra responsabilidad. Y entonces tiene esta historia, Génesis, de por qué la serpiente se arrastra, de por qué la mujer da a luz con dolor, de por qué el hombre se cansa trabajando y suda, y por qué hay esa enemistad misteriosa. Dice: establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Tal vez una profecía aquí de cómo la maldad será destruida por la respuesta de una mujer. Vengamos al Evangelio. Ahí vemos cómo esos familiares de Jesús no comprenden a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros los cristianos, los que conocemos los evangelios, queremos corregirle la plana a Jesús? Esos familiares pensaban que Jesús se había vuelto loco porque tan entregado estaba a su misión que no tenía tiempo de comer. No sabemos qué hacer con esas monjas que cuidan niños pobres, con esas mujeres y hombres entregados al trabajo que permite una vida más digna a tantas personas. Pensamos: han perdido el juicio, ella se le cogió con eso, ¿no? Y no sabemos qué hacer con esa gente. Y luego los escribas y fariseos descalifican completamente a Jesús. Cuando la iglesia camina caminos atrevidos, caminos valientes de entrega, nunca falta quien diga que eso es obra del demonio o eso no está tan de acuerdo con lo que los católicos creemos. Siempre hay alguien para descalificar. ¿Por qué? Porque hemos perdido la perspectiva. La ambición, nuestros propios intereses nos llevan a ver como amenaza y como malo lo que es bueno. Y por eso Jesús dice: el que blasfeme contra el Espíritu Santo, es decir, el que diga que lo bueno es malo, ¿cómo se va a salvar? Pon tú que alguien que tiene una enfermedad, que tiene una infección,
llame al médico que lo pueda curar y diga, ese médico me quiere matar. ¿Cómo se va a curar? No se puede curar porque llama malo a lo bueno. No tenemos salida. Siempre el problema del mal es el que uno no se atreve a aceptar que necesita la ayuda y el cambio. Hoy el Salmo 130 recoge la petición de un hombre que se sabe pecador delante de Dios. Ojalá lean el Salmo, porque inicia pidiendo ser atendido. Atiéndeme, Señor, escucha mi voz, pero acaba atendiendo a Dios, porque hay algo único que viene de Dios. Oiga bien, la gente que me está oyendo, hay algo que viene de Dios que nadie más que el Señor puede dar. Y por eso creemos y por eso lo escuchamos. Qué triste ver la irresponsabilidad. El mal lleva a la irresponsabilidad. Hace años se robaron los cables del puente Duarte. No le importaba lo que pudiera pasarle a la pobre gente que cruzaba por ahí. Y ahora en estos días se robaron los cables del aeropuerto de las Américas y eso afectó varios vuelos. ¿Qué habría pasado? ¿Qué podría haber pasado? Ni pensemos en eso, la desgracia terrible de esa pobre gente que a lo mejor venían de turista a este país para encontrarse con una pista a oscuras, porque esa irresponsabilidad nace de la ambición. Querían a lo mejor vender cobre. Este país vende cobre, exporta cobre, cosa extrañísima. Pues esa gente no pensaba en los demás. Señores, ¿cuánta gente hay que no se quiere vacunar? Somos irresponsables. ¿Cuánta gente hay que no quiere respetar las normas que nos han dado las autoridades legítimas? Nos han dicho, haga esto, haga lo otro. Tenemos que llevarnos de eso, porque si no, estamos actuando de manera irresponsable. ¿Qué es lo que necesitamos? Encontrar la manera de trabajar juntos. Un reino dividido no puede subsistir. Un país en tirijala continuo no puede subsistir. Tenemos que ir encontrando los caminos del acuerdo, de la justicia y ponernos de acuerdo todos en lo que verdaderamente necesitamos para entonces encontrar la felicidad que añoramos. Eso nos va a dar trabajo, no va a ser fácil, pero es el único camino. Que el Señor nos fortalezca en esa búsqueda que puede traernos tanto bien. Que así sea. Amén.